Hola amigos. Cada minuto se lanzan muchísimas noticias falsas al mundo. Información falsa de interés público, con la intención de engañar o confundir, desinformar, crear pánico en las personas y promover conductas incorrectas. ¿Cómo saber separar la paja del trigo, la verdad de la mentira? Comenzamos. Me considero una persona sencilla, que no sé de muchas cosas, pero sobre espiritualidad considero que estoy preparado para ayudarles. Amigos, algo tan importante como la espiritualidad debería ser tratada por personas que de verdad entendieran sobre ella, y no por cualquiera. Están habiendo personas que no saben de espiritualidad y gracias a la inteligencia artificial están creando vídeos vacíos de contenido y que confunden a la gente, haciendo que crean lo que no es la realidad. Estas personas han visto que es un tema lucrativo y están engañando a la gente con cosas sin sentido. La espiritualidad es algo muy importante y cuando escuchas a alguien que sabe, tienes que notar en tu interior que la persona es sabedora de ello, porque si no, puede influir negativamente en el aprendizaje de la persona. Mi canal es verdadero y trabaja para la luz, pero si por lo que fuera no les gusta mi manera de explicar temas espirituales, les recomiendo a personas como el Dr. Manuel Sanz Segarra, por ejemplo. Volví a escucharle en el programa de Iker Jiménez y quienes sabemos de espiritualidad, escucharle te llena de gozo, porque se sabe expresar muy bien y dice palabras muy concretas. Me doy cuenta que la gente sigue canales de espiritualidad que desinforman y personas como el Dr. Segarra, que es testigo e investigador de experiencias cercanas a la muerte y si ha ilustrado sobre este tema, creo que es digno de que lo escuchen. Después el actor Keanu Reeves ha demostrado que lleva su vida de una forma muy espiritual y comparte reflexiones muy sabias que son convenientes tomar en cuenta. Tal vez muchos pensarán, ¿qué hace apoyando e incitando a seguir a alguien que puede ser competencia suya? Las personas que tenemos como misión, siendo conocedoras o no de dicha misión, enseñar a las personas sobre espiritualidad, abrir mentes y dar a saber la verdad, no somos competidoras, somos aliadas, porque tenemos la misma misión. Ayudar a las personas en su vida espiritualmente, hacerles ver la verdad, que cambiará sus vidas y al mundo. Hay vídeos de espiritualidad donde incitan a las personas a hacer cosas perjudiciales, como por ejemplo poner sal por la casa, cuando yo siempre les he dicho que es malísimo, porque así me lo han dicho seres de luz. Pues veo eso y me indigna, porque las personas desean tener paz en su casa y que todo les vaya bien, y este tipo de vídeos solo están creados por dinero, no por ayudar a las personas. Esto deben verlo. Yo solo puedo limitarme a aconsejarles por este medio, prevenirles de que todo lo que se dice en Internet no es verdad. Ya son ustedes quienes deben reflexionar sobre quién dice la verdad. Al final, los beneficiarios o perjudicados de los consejos que reciban son ustedes. Yo les hablo sobre el mundo espiritual, que es de lo que yo sé, pero hay otras personas que aconsejan ciertos remedios milagrosos para aplicarlos en el cuerpo y deben llevar mucho cuidado porque pueden ser muy perjudiciales. Piensen que muchas personas viven de las redes sociales, de los vídeos que hacen, y les dará igual lo que les ocurra a ustedes al aplicarse aquello de lo que hablan en sus vídeos, solo desean la remuneración. ¿Cómo saber quién engaña? Eso deben sentirlo en su interior. Escuchen qué les dice su sentido común, su intuición, y busquen fuentes fiables. Llevo ya unos años en este mundillo de vídeos por internet y veo de qué manera se usa, las intenciones, y no me termina de parecer bien cómo funciona. Quien dice la verdad, sus vídeos son ocultados, y los que dan buenas ganancias a la plataforma se exponen a la vista de todos, y la verdad siempre va quedando oculta, y el mundo más sumido en la anteposición del dinero.
Hay canales que los vídeos los hace un programa de inteligencia artificial, triunfan y son vistos, y canales como el del Dr. Segarra o el mío mismo, poco a poco se dejan de ver. Sé que mi canal no es el prototipo para triunfar en Internet, y sabe Dios que tampoco lo pretendo. Por eso mi canal es más bien poco vistoso. Este canal está creado para hablar al mundo, aconsejarles y ayudarles. Como en este vídeo, intentar hacerles ver que hay mucho engaño y lo auténtico no se valora. No se dejen guiar por cualquiera, busquen la verdad. No quiero que me malinterpreten y piensen que estoy hablando mal de los demás canales de espiritualidad, porque no es así. Hay canales de personas que, al igual que yo, tienen un don espiritual y reciben mensajes y los plasman en sus vídeos. De lo que deseo prevenirles es de aquellos que hacen historias falsas, creadas por inteligencia artificial, o de aquellos que se inventan cosas solo por hacer vídeos más entretenidos. Sepan valorar el trabajo que hay detrás de cada canal, porque no es el mismo el que se lo hacen o lo copia que el que lo crea él mismo. También cuidado de aquellos que dan consejos, los cuales puedan ser perjudiciales para ustedes. Tratamientos que después no les va bien y empeoran más su problema. En ningún momento he dicho que no los vean porque son terribles. Pueden verlos, ya que pueden ser súper entretenidos, y entiendo qué es lo que les gusta de ellos. Me parece bien. Lo único que quiero es que si están buscando un aprendizaje e información veraz, que sepan bien dónde se meten a ver, porque hay mucho engaño. Una persona va al médico y le diagnostica cualquier mal, y lo primero que hace es ir a internet a ver vídeos de YouTube sobre este tema. Y hay personas que se creen todo lo que ven en internet y remedios milagrosos, y la información puede estar manipulada. A ver si vas a ver más cualquiera que escribe sobre algo que un médico que estudió sobre ello. Por eso, si buscan veracidad en tema espiritual, yo me ofrezco a informarles, guiarles y a intentar ayudarles. Además, dejo un correo electrónico donde pueden escribir sus dudas o lo que les ocurre e intentaré ayudarles sin coste alguno. También pueden seguirme en otras redes sociales y ponerse en contacto conmigo por Facebook. Dejo toda la información a continuación. Sepan ver la verdad de lo que les cuentan, porque ya hay mucho maestro ascendido, y la espiritualidad es algo con lo que no se debería jugar, porque pueden perjudicar el avance espiritual de la persona. Sepan rechazar la paja, que está vacía y no alimenta, y quédense con el trigo, que les nutrirá el alma. En ustedes está la decisión, porque al final esto se hace por ustedes. Solo deseo que vean la verdad.